Pasa a vosotros, hermanos. El título del tema, hermanos, es Temed a Jehová y denle gloria. Vamos a ver algunas razones por las cuales nosotros debemos de temer a Dios y algunas razones por las cuales nosotros debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al verso 8, y dice de la siguiente manera: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel canto sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Para temer a Dios, para darle honra, para darle gloria, hermanos, debemos conocer estos dos términos: lo que es temor y lo que es gloria. ¿Qué es temor? ¿Qué es gloria? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto al temor? Y cuando nosotros leemos algunos pasajes de la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios nos da a entender o nos quiere decir sobre este aspecto del temor. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, en el verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. ¿Y qué le dice, hermanos? No temas, Abraham. ¿Qué más le dice? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Más adelante, cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo, el ángel le dijo en capítulo 22, verso 12, ya llegamos ahí, hermanos, y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces vemos que primero Dios le dice primero a Abraham y le dice, ¿qué fue lo primero que le dice? No tengas temor. Pero cuando Abraham recibe la orden de parte de Dios de ir a sacrificar a su hijo, ¿qué tiene Abraham cuando él escucha ese llamado? Tiene temor. Por un lado, Dios le dice a Abraham: no tengas temor, pero por otro lado vemos a Abraham tener temor. Esto nos enseña, hermanos, muchas cosas que a lo largo de muchos años, aquellos hombres que fueron hallados justos delante de los ojos de Dios
fueron aquellos que entendieron que el único que se debía de temer era a nuestro Dios. El único que se debe de temer, hermanos, el único a quien se debe de tenerle miedo es a Dios. ¿Saben qué dijo Jesús al respecto? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde, hermanos? En el infierno. El temor es, en cierta manera, algo que se apodera de nosotros o que debería de estar en nosotros con respecto a nuestro Dios. El temor, en cierta manera, hermanos, es tener miedo. Ese miedo nos lleva a obedecer. Si nosotros tenemos miedo a ciertas personas o a ciertos reyes, pues lo que nos lleva ese miedo es a someternos a esa persona, bajo ese gobierno, bajo esa persona. Pero cuando nosotros tenemos temor hacia nuestro Dios, eso, hermanos, nos lleva a cada uno de nosotros a la obediencia. En Génesis capítulo 22, en el verso 1 al verso 3, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió, ¿qué le respondió, hermanos? Heme aquí. ¿Qué le dijo Dios? Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ustedes, hermanos, si ustedes tuvieran un único hijo y Dios les pidiera que lo fueran a sacrificar, ¿lo harían? ¿Lo harían? O sea, estamos recibiendo una orden de un Dios que nos está pidiendo que sacrifiquemos a nuestro propio hijo, así como se sacrificaban a una oveja. ¿Lo haríamos nosotros? Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le había dicho. ¡Qué valor, hermanos! ¡Qué valor! ¿Por qué lo hizo? Como le dijo el ángel, dice: yo conozco que tú temes a Dios. Entonces, hermanos, el temor nos lleva a obedecer la orden de un Dios que es, dice el apóstol Pablo, que lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Es más fuerte de lo que nosotros podamos tener en nuestras fuerzas, tanto en voluntad, en todo sentido. Lo débil de Dios no se compara a nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, el temor, repito nuevamente, que va a haber en nosotros hacia Dios, nos va a hacer que cada uno de nosotros nos sometamos a su voluntad. En Proverbios capítulo 3, en el verso 7, dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 3, verso 7. ¿Qué es lo que dice, hermanos? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, dice, y ¿qué cosa dice, hermanos? Apártate del mal. Más adelante en Proverbios capítulo 16, en el verso 6, dice de la siguiente manera: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué hacen, hermanos? Se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Más adelante, en el capítulo 23 y en el verso 17, leemos: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será
cortada. Entonces, hermanos, el temor que nosotros tenemos hacia Dios no es un temor que nos esclaviza y que nos haga hacer cosas que van a ser desagradables para nosotros, cosas que van a perjudicarnos a nosotros, sino es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ese temor, esa obediencia que vamos a mostrarle a nuestro Dios, en realidad, hermanos, Dios la ha envuelto en esperanza, en la esperanza de la vida eterna. Una esperanza que si nosotros tenemos temor en nuestros corazones, entonces ese temor en nuestros corazones nos lleva a obedecer, y el obedecer a Dios es lo que trae para cada uno de nosotros la recompensa de la vida eterna. Y esto es lo que es el temor. Esto es lo que es el temor. Ahora, ¿qué es gloria? Gloria significa fama, honor, esplendor, buena reputación y finalmente alabanza. Cuando se refiere a la reputación, a la fama y honor, se dice que es el resultado de las buenas acciones y grandes cualidades. Cuando nosotros vemos las cualidades, por ejemplo, de los imperios que han surgido a lo largo de muchos años, vemos que esas naciones y esos imperios han forjado cierta gloria en base de la fuerza, en base a someter a las personas a la fuerza, y pues han conquistado reinos y han saqueado oro y plata, y todo eso, lo que ganan en todas esas conquistas, es lo que hace que su poder y su gloria sea muy grande. Pero cuando hablamos de lo que Dios es y de lo que Dios tiene, pues nos damos cuenta, hermanos, que de que la gloria de Dios es muchísimo mayor de lo que los imperios han tenido y de lo que los hombres pueden llegar a tener. En un segundo aspecto, se dice que la gloria es un gusto o placer vehemente. O sea, la gloria, por ejemplo, es un ejemplo del estudioso, es estudiar. O sea, le encanta tanto que se alegra tanto, se complace tanto en lo que hace. Y en cierta manera esa es su gloria, eso es lo que le da a la persona cierta fama, ¿no? En un tercer aspecto dice que es una persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra. Por ejemplo, el buen hijo dice que es gloria de su padre, ¿verdad? Cuando un hijo se porta bien, pues se da a conocer de que el padre pues lo instruyó bien, y da una buena reputación de su padre o de la familia. Entonces también se dice que es majestad, esplendor, magnificencia. Estos aspectos, por supuesto, se aplican a nuestro Dios, ¿verdad? Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, porque Él nos creó a nosotros. Por eso, hermanos, es de que Él es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra honra, porque Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, dar gloria a Dios, hermanos, significa alabarlo, darle honra, darle gloria. Gloria significa que alabamos a Dios porque comprendemos quién es Dios, que merece toda honra y toda gloria. Por eso es que le damos honra y gloria. Significa que comprendemos quién es Dios y cuán importante es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando comprendemos eso, es cuando nosotros le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. En Efesios capítulo 1, en el verso 17, vamos a ir a Efesios capítulo 1 y en el verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, el Padre de gloria, hermanos, es nuestro Dios. La alabanza de nosotros los seres humanos
hacia Dios es algo, hermanos, que constantemente en la palabra de Dios se nos pide a cada uno de nosotros. Constantemente. Salmos capítulo 22 y en el verso 23. Dice de la siguiente manera: los que teméis a Jehová, dice, ¿qué dice, hermanos? Alabadle. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Cuántos sabemos aquí, hermanos, que tememos a Dios? ¿Por qué nosotros tememos a Dios? ¿Qué es lo que puede hacer Dios con nosotros? ¿Tenemos eso presente en nuestros corazones? Lo que dijo Jesús: no teman al hombre, dice, porque el hombre, dice, no puede matar el alma, pero dice, teman a aquel que puede destruir el cuerpo, dice, y destruir el alma en el infierno. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, pues, hermanos, se nos hace mucho más fácil someternos a la voluntad de Dios, a la obediencia de su palabra. En el Salmo capítulo 86, vamos a ir a ver otros versículos. Salmos 86, verso 10 al verso 13, y dice de la siguiente manera, ¿lo tenemos, hermanos? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Cuando nosotros empezamos a contar las maneras en las cuales, o las razones de que nosotros tenemos para darle honra y gloria a nuestro Dios, hermanos, si las empezamos a enumerar, no vamos a terminar de enumerarlas. No la vamos a terminar, porque realmente, hermanos, Dios no es un Dios que ha dado sus leyes, ha dado sus mandamientos para afligirnos a nosotros, para oprimirnos a nosotros, sino más bien todo lo contrario. Todos sus mandamientos y estatutos que nos ha dado Dios para que nosotros los cumplamos es para el bienestar de nuestras vidas. Amar al prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, es beneficio para cada uno de nosotros. Entonces, no debemos de tener temor en lo que Dios nos manda a hacer. Ahora, en Isaías capítulo 24, en el verso 14 y en el verso 15, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Hermanos, nosotros encontramos, hermanos, de que alzar la voz, cantar gozosos a la grandeza de Dios, hermanos, esta es la voluntad de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es de esperar, hermanos, de que nosotros, como criaturas de Él, creadas por Él espera de cada uno de nosotros que lo reconozcamos de esa manera, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Qué es lo que los padres esperan de sus hijos? ¿Que les desean que sean desobedientes? No, ¿verdad? ¿Cómo quisiéramos que fueran nuestros hijos? Que fueran obedientes, que obedecieran a los consejos que se les da, o que por lo menos lo tomaran en cuenta. Entonces, Dios, como el creador de todas las cosas y de nuestras vidas, Él desea que lo reconozcamos en nuestras vidas. Pero Dios, que es grande en misericordia, hermanos, dice que, aún dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, dice, aun cuando todos nuestros pecados que hemos cometido, y estando muertos en delitos y pecados, Él, hermanos, dice que nos ha dado vida. Y nos quiere dar una vida en abundancia para que nosotros entonces ahora podamos cumplir con ese propósito por la cual Él quiere que nosotros seamos. Dios bien
pudiera obligarnos a hacerlo, a alabarlo, a bendecirlo, a que todos los días estemos aquí y no solamente estuviéramos nosotros, estuviéramos, y no solamente fuera este edificio, pudiéramos decir también, fuera pueblos enteros, reunidos porque deben de alabar, porque deben de ir. Pero realmente, hermanos, hasta el día de hoy, Dios no ha obligado a nadie a que le adore y a que le sirva. Todos los que estamos aquí, o alguno de ustedes está aquí porque fue obligado por alguien. No, yo creo que no. Estamos aquí, hermanos, por voluntad, porque deseamos demostrarle a Dios que queremos alabarlo y glorificarlo. Entonces, hermanos, temer a Dios y darle honra y gloria es, en cierta manera, lo que es el mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel es, hermanos, ¿cuál es? Temer a Dios y darle honra y gloria. Eso es, hermanos, lo que encierra el evangelio eterno que se predica a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Todos los moradores, hermanos, de la tierra debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios. Esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros y de todo el mundo. Esta es la invitación y el gran deseo de Dios, el anhelo de Dios, dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos vengan a recibir salvación y vida eterna. Algo que debemos de entender es que los beneficios de darle la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos, nosotros somos los que los vamos a disfrutar. Porque no solamente vamos a disfrutar paz hoy, sino que en el futuro Dios trae vida eterna para cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 6, vamos a leerlo, dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual dice que nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos darle honra y gloria a Dios correctamente, y decimos correctamente porque muchas veces podemos expresar las alabanzas a nuestro Dios y creer que lo estamos haciendo correctamente, pero en realidad, hermanos, lo podemos hacer incorrectamente. Entonces, para agradar a Dios y darle honra y gloria correctamente, debemos entender lo siguiente. Número 1, Dios nos bendice con toda bendición espiritual. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús fuimos escogidos, dice, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que Dios fundara el mundo y todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, Dios ya había predestinado de que en Cristo Jesús íbamos nosotros a ser redimidos y ser adoptados como hijos de Él. Porque ese es el número 4. Fuimos escogidos, la número 3 dice, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. En Cristo Jesús nos predestinó para ser adoptados y ser hijos de Dios, y en Cristo Jesús somos para alabanza de su gloria. Entonces, aún dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado vida. Ahora, ¿por qué debemos de darle honra y gloria a Dios? Ya hemos contestado parte del por qué, pero en Apocalipsis leemos 2 razones fundamentales, 2 razones por la cual el verso 7 nos dice: teman a Dios y denle gloria. Y la número 1 es porque la hora de sus juicios ha llegado. Y la número 2,
adorar, dice, a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando la palabra de Dios expresa de esa manera, porque la hora de su juicio ha llegado, no se refiere a que ese juicio ya se efectuó, sino que más bien quiere decir que el juicio de Dios que trae sobre la humanidad, hermanos, ya se pronunció, ya se dijo, ya se sentenció cómo la humanidad va a morir y cómo la humanidad va a vivir. Un ejemplo, cuando una persona es sentenciada a muerte, ¿ocurre el mismo día? ¿Ocurre el mismo día? Muchas veces, hermanos, esa persona que ha sido sentenciada a la silla eléctrica, a la inyección letal, muchas veces, después de que se sentenció, ¿saben cuántos años pasa para que se efectúe la pena de muerte? Muchas veces pasan de 10 a 15 años para que esa pena de muerte sea cumplida en esa persona. Cuando hablamos de los juicios de Dios, hermanos, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando justamente de lo mismo. Y vamos a ir. Juan capítulo 3, verso 16 al verso 21. ¿Y qué dice, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice, hermanos? Pero el que no cree, repítanlo nuevamente. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó, hermanos? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestada que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la sentencia aquí, hermanos? ¿Ya pronunció un juicio Dios sobre la humanidad? Sí, ya lo hizo. ¿Y qué dijo? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado a muerte, hermanos. En Romanos capítulo 1, verso 18, vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 18, y dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién, hermanos? De los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? ¿Sobre quién viene muerte? Sobre aquellos, hermanos, que detienen con injusticia la verdad. En Apocalipsis, hermanos, vamos a ir a Apocalipsis. Y yo creo que esto no lo vamos a leer, solamente vamos a repasar lo que ahí dice. ¿Y qué es lo que encontramos ahí, hermanos? Ya llegamos, Apocalipsis capítulo 16. ¿Qué encontramos ahí? Así es, hermanos. Oí una gran voz del cielo que decía en el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa, hermanos? La marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Y así sucesivamente. Vamos a ver la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga, la quinta plaga, específicamente, hermanos, sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Entonces, hermanos, nosotros vemos claramente de que Dios trae juicio sobre toda la humanidad, y específicamente, hermanos, a aquellos que no le temen y a aquellos que no le adoran, específicamente a esas personas. Ahora, si yo les pregunto a cada uno de ustedes,
si quisiéramos recibir alguna de estas plagas, ¿qué diríamos? ¿Quisiéramos recibir juicio de Dios de esta manera? Por eso es de que una y otra vez se vuelve a recordar lo que dice Isaías, ¿verdad? Vengan, dice, y estemos a cuentas. Ponte de acuerdo, dice, con tu adversario, entre tanto, dice, que no seas echado todavía en la cárcel. Entonces, hermanos, nosotros hoy tenemos esa oportunidad de que podamos atender al mensaje del primer ángel, aquella invitación que dice: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo, hermanos, los cielos y la tierra. Si no lo hacemos, pues prácticamente nosotros mismos vamos a sufrir las consecuencias. En el Salmo 146 nosotros leemos la segunda, agregando un poco más a la segunda razón por la cual nosotros debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios. Salmos 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ahora, este es un deseo del salmista al escribir eso, ¿verdad? Alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Le dice a su alma también: no confíes en los príncipes, ni en hijos de hombres, porque no hay en él salvación. ¿O hay salvación en el hombre, hermanos? No. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos encontrar salvación y vida eterna. Ni en el Hijo del Hombre, porque no hay salvación. Pues sale su aliento, dice, y vuelve a la tierra, y en ese mismo día, dice, perecen sus pensamientos. Pero bienaventurado, dice, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual, dice, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¿Cuántos quisiéramos estar, hermanos, siendo parte de aquellos a quien Dios protege, a quien Dios aguarda? Porque saben ustedes, hermanos, que cuando vengan las 7 copas de la ira de Dios, hermanos, ¿a quienes no va a tocar esas plagas? A aquellos que teman a Dios y a aquellos que le dan honra y gloria. Aquellos que no tienen la marca de la bestia en su frente y en sus manos, sino que aquellos que tienen el sello de Dios y del Padre, ellos van a ser protegidos, ellos van a ser librados de las plagas que van a venir. Entonces, hermanos, lo que Dios trae sobre la humanidad es juicio y condenación. Y creo yo que cada uno de nosotros no queremos ser parte de las plagas y del juicio que va a venir a la tierra. En el Salmo 136 nosotros encontramos también otras descripciones, agregando a lo que Apocalipsis dice, que debemos de adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Dice de la siguiente manera: alabad a Jehová, dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre. Alabad al Señor de los señores, porque. Al único, dice, que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo, dice, ¿qué, hermanos? Los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al sol,
a la luna, a las estrellas, hermanos. Dios lo hizo todo y lo hizo para que nosotros, hermanos, le demos honra y gloria a nuestro Dios. Esperemos de que cada uno de nosotros lo hagamos en todo momento, hermanos, de nuestra vida. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al verso 17. Y cuando estemos leyendo, hermanos, este salmo, estos versículos, hermanos, imagínese a usted siendo parte de esa multitud. ¿Pueden hacerlo? ¿Podemos verlo por fe? Porque esa es la fe, ¿sí o no? Después de esto dice: miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, y quiero que se pongan de pie, hermanos, y lo digamos, y digamos todo con todas las fuerzas que nosotros tengamos, y digamos: la salvación pertenece a nuestro Dios. Lean conmigo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Pueden leer un poco más fuerte, hermanos? Y todos los ángeles estaban, yo les voy a decir, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, digamos: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pasamos a otros hermanos.